Hola, ¿se me escucha? No, ahí está. Que creo que no es tu micrófono, pero bueno. Ok, pues voy a invitar yo aquí al invitado presentar al invitado del doctor Gustavo. Él es el doctor Pedro del Águila Juárez, del cual va a dar su plática como pueden los residuos sólidos urbanos hacia una economía sustentable. Y bueno, pues el doctor del Águila, el doctor Pedro realizó su licenciatura de Biología en la UNAM, su maestría en Ecología de la UAMX y su doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad del Estado de Hidalgo. Él realiza docencia en la Facultad de Ciencias, realiza investigación en el Laboratorio de Ecología y Ambiente y prepara estudiantes actualmente en el estudio de la estabilidad de alimentos orgánicas evaluando indicadores químicos, biológicos, bioquímicos, así como estudios de gestión de residuos sólidos y de impacto al ambiente. Él, por supuesto, cuenta con reconocimiento de nivel 1 del SNI, PRODEP, y participa además como colaborador de la Olimpiada Estatal de Biología, preparando estudiantes para la Olimpiada Nacional de Biología. Así es que los dejo aquí con el invitado de hoy y creo que puede dar, si puede empezar, doctor, muchas gracias. Sí, cómo no, gracias. Bueno, el tema de hoy es una plática sobre los residuos sólidos urbanos hacia una economía sustentable, ¿no? Es importante mencionar con quiénes están trabajando en el Laboratorio de Ecología y Ambiente. Formo parte de un cuerpo académico con más de 15 años de experiencia, en el cual está presente en el laboratorio la doctora Rocío, la doctora Nadia, la doctora Laura, el doctor Jorge, el doctor Gustavo y un servidor. Entonces, finalmente, este cuerpo académico se llama la Ecología y Ambiente, persigue una finalidad, ¿no? Formar estudiantes encaminados en solución a problemas del ambiente, ¿no? El laboratorio de ecología ambiente, como lo había mencionado, tiene más de 15 años de experiencia, ¿no? Y además ha capacitado y participa en programas de pregrado y posgrado, tanto a nivel de nuestra institución como fuera de ella, ¿no? Se tiene cerca de 100 titulados aproximadamente en licenciatura, 25 en maestría y 10 en doctorado, ¿no? También busca trabajar con grupos interdisciplinarios de otros centros de investigación, ¿no? Así también podemos empezar con la primera pregunta, ¿qué serían los residuos sólidos, no? Generalmente toda la basura que nosotros generamos día con día, pues se denominan residuos sólidos urbanos, ¿no? Si es en nuestra casa. Si es en el campo, pues serían residuos sólidos agrícolas. Y si es ganadero, es agropecuario, ¿no? Entonces, en la escuela, pues serían residuos sólidos escolares y así por el estilo. Tendríamos que irle anotando una etiqueta a cada uno de los tipos de residuos, ¿no? Entonces, finalmente son materiales o sustancias u objetos sólidos que carecen de valor, pues eso pensaríamos que no es cierto, ¿no? Antiguamente, todos los residuos sólidos se han reutilizado y se han reciclado, generalmente reutilizado porque gran parte de la disposición de los residuos sólidos en los rellenos sanitarios están, digamos, auspiciados y enterados lo que nosotros llamamos como pepenadores, ¿no? Ellos empiezan a seleccionar antes de estos programas de gestión de residuos sólidos, pues la basura, ¿no? O los residuos y todos los residuos que ellos creen que se puedan vender, que adquieren un nuevo valor, un reuso, los van separando, los van seleccionando, ¿no?
entonces podemos decir que los residuos sólidos tienen un valor, ¿no? Finalmente, ¿no? Y pues es, es la problemática a la cual se centra esta plática, en que el hecho de reducir y reutilizarlos y reciclarlos, se abate, perdón, la contaminación de los residuos sólidos, ¿no? Es decir, se reducen todos los residuos que tendrían que ir a un llamémoslo tiradero clandestino, tiradero no tan clandestino, pero también a los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, la contaminación de los residuos sólidos urbanos, pues de una u otra manera, muchos son tanto cómplices de la contaminación como participantes en mitigar la contaminación, ¿no? Entonces, pues, sufren una transformación, sufren un reciclamiento y para un nuevo consumo, ¿no? Entonces, el reciclamiento no es más que una manera de poder reducir, pues, hasta cierto punto los gases de efecto invernadero, ¿no? Y poderlos utilizar, ¿no? Entonces, hay lugares donde se dedican específicamente en estos tianguis de los residuos, que empiezan a vender lo que nosotros conocemos como ir a chacharear o a comprar artefactos antiguos, o lo que le dicen la arqueología moderna, o la arqueología urbana, donde los residuos reviven y pueden ser útiles para el ser humano nuevamente. Entonces, esta clasificación va de acuerdo a muchas otras que han hecho a nivel internacional y nacional, ¿no? Entonces, la Ley General de Protección y Gestión Integral de Residuos Sólidos, generada en la década de los finales de los 80, ha realizado una clasificación. Son clasificaciones artificiales, ¿no? Nosotros podemos decir que son residuos sólidos urbanos porque se encuentran dentro de una urbe, de una ciudad, ¿no? Estos de manejo especial, pues son aquellos que son productos de procesos de incineración o de combustión, ¿no? Y los residuos peligrosos, bueno, son los que se están generando hoy con día, más en esta pandemia, que son productos derivados de los hospitales, ¿no? Y obviamente también en nuestros centros escolares también se generan residuos peligrosos, ¿no? Entonces podemos encontrar su origen también en el campo, y por lo tanto se le llaman agrícolas. Cuando entran los animales domésticos que están en el campo, serían agropecuarios. En la construcción, pues cuando están construyendo una obra, ¿no? Hay clínicos sanitarios, de depuradora de agua, en fin, hay de diferentes modalidades, ¿no? Y pues generalmente nos regimos dentro de una normatividad federal, estatal y municipal. Quiero hacer la aclaración que las normas o los reglamentos para el manejo de estos residuos, pues algunos estados gozamos de que sí existen, hay algunos que no lo tienen, ¿no? Yo participé a nivel estatal, cuando era el Distrito Federal, en la norma de la elaboración de composta, ¿no? A partir de residuos sólidos. Y el Estado de México tiene una norma que pues como que es vigente o no, porque no aparece en el diario oficial, pero es sobre vermicomposta, ¿no? Ahora, ¿por qué esta plática habla sobre la generación de residuos sólidos? Porque en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestro estado, el Estado de México es el que más toneladas genera por día, cerca de 15,000 toneladas. Le sigue la Ciudad de México con 13,000, y así sucesivamente otras ciudades como es Jalisco. Y bueno, quiero hacer la aclaración que esta es una de las preocupaciones de las políticas ambientales de nuestro estado, ¿no? Al menos
en el Estado de México, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su porcentaje de estos residuos? Generalmente se dan como residuos, el mayor porcentaje serían los residuos inorgánicos. Ahorita estamos llenos de puros plásticos, ¿no? Hay residuos orgánicos de jardinería y otros. Ajá. Entonces, generalmente es una avalancha a la presencia de los plásticos y solamente los podemos observar cuando vamos de un lugar a otro, en ocasiones en el camión que estamos transportándonos a la facultad, pues vemos sobre las vías plásticos, ¿no? Y más plásticos. Y pues hay una problemática, no nomás a nivel, digamos, estatal, sino es a nivel mundial de los plásticos, ¿no? Que eso obedece a otra plática, ¿no? Ahora bien, eso que comenté del reciclamiento, el utilizar lugares para poder darle un valor agregado a los productos que se pueden reutilizar y algunos, ¿por qué no reciclar? Pues se emprende una forma de pensar en cuanto a la economía, ¿no? Que sea circular, que no sea lineal. Entonces, estamos dentro de una economía lineal donde hay un recurso, se explota, se utiliza y se tira. Entonces, para romper esa linealidad, pues lo importante es generar economías circulares de residuos que sean sustentables, decían sustentabilidad, estoy hablando de que sea permanente, ¿no? Es decir, pero que no dañe al ambiente, ¿no? Involucrando factores a los protagonistas que es la sociedad, que es la naturaleza o el ambiente, pero también la economía, ¿no? Es decir, los ingresos, el valor agregado, ¿no? O la plusvalía como tal. Entonces, la economía circular es tratar de cerrar el uso de residuos sólidos. Y es reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar. Y bueno, si se dan cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 R's, ¿no? Antes nos hablaban en la secundaria, en la prepa, que había 3, luego que había 4. Pues hasta dónde hemos llegado con la especialización de este tema, ¿no? Y bueno, todos hay que ver que todo esto va hacia los rellenos sanitarios o, como nosotros lo conocemos, como basureros. Entonces, ahí, antes de llegar, pues ya hay una serie de, digamos, filtros donde se puede llevar a cabo esa separación, esa reducción, esa reutilización, esa reparación y esa renovación y esa recuperación y reciclamiento de los residuos, ¿no? Entonces, todo esto pues recae en los residuos que le llaman residuos de rechazo. Los residuos de rechazo son aquellos que pueden ser reciclables y todas las R's que aparecen ahí, ¿no? Eso quiere decir que yo lo rechazo a que ingrese al basurero, ¿no? Por eso le llaman los americanos residuos de rechazo, ¿no? Bueno, ahora, el diagrama de una economía circular, pues básicamente se centra en dos aspectos, ¿no? La parte industrial, la parte productiva y la parte verde, la parte alternativa, donde se puede de esos residuos finalmente cerrarlos en una recolección primeramente, extracción de ese residuo, de esa biomasa, llevarlo a cabo, por un lado, a los procesos anaeróbicos, como es la digestión, que es la fermentación o la digestión anaeróbica, que finalmente la digestión anaeróbica nos va a producir trazas de ácido sulfúrico, gas metano principalmente, que va a ser una fuente de energía alternativa. Y pues esto va a ayudar a la regeneración de la biosfera, o sea, una estabilidad, a volver a una estabilidad. Y
pues se van a generar, estando estable, pues la nueva generación de estos recursos, y por eso decía que este enfoque tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Con la industria, con el ambiente, y en esta parte donde hay participación del científico dentro de los protagonistas de la sociedad, pues es parte de nuestro trabajo y compromiso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas por definición del modelo de la economía circular? Pues las causas es qué nos motiva, o qué nos preocupa también hacer este tipo de investigaciones. Pues el ambiente principalmente, ¿no? Es el cuidado del suelo, aire, agua y de los recursos bióticos como flora y fauna, ¿no? Los recursos, pues va a haber dentro del procesamiento de una industria, va a generar residuos materiales y fuentes de energía, ¿no? También, ¿no? En el número 3, la parte climática. El utilizar una economía circular, pues nos va a generar una reducción de gases de efecto. Sí, bueno, sí. Doctor Pedro, ¿podría cerrar la cámara para mejorar el audio por acá, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Adelante, doctor, gracias. ¿Ya se ve? Sí, mejor el Sí audio. se ve Adelante. ¿Cómo sí, no? la presentación se ve. Perdón. Entonces, el enfoque sustentable de esta economía circular es considerar el ambiente, implícitamente los recursos, los factores abióticos como es el clima, la parte económica, como lo había mencionado, o sea, es una trilogía entre, y falta también incluir a la sociedad, que es la disponibilidad de servicios y el aprovechamiento de esos residuos, ¿no? Que se pueden reciclar, reutilizar, ¿no? Y va a haber una competencia, ¿no? De mercado entre las fuentes, vamos a decirlo, si se genera biogás o fuentes alternas de energía, va a haber energía limpia y energía sucia, como la que proviene de los, de origen, de los hidrocarburos del petróleo, ¿no? Y las económicas, va a crear generación de empleos, inversiones públicas y privadas y tecnologías. Mucho de esto, pues, subsiste, ¿no? Antes de llegar la basura al relleno sanitario, pues, de manera, digamos, implícita, están los pepenadores, por decirlo así, llevando a cabo actividades, ¿no? Entonces se generan empleos, y no eventuales, sino es durante todo el año, ¿no? Hay inversiones públicas, pues sí, ¿no? O sea, hay proyectos de gestión de estos residuos, para prevenir el impacto al ambiente. Y bueno, no estamos ajenos a la Agenda 2030, es decir, que muchos de los compromisos que se tienen para abatir los gases de efecto invernadero es llevar a cabo objetivos, ¿no? Como hambre cero, salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, referente a lo de la economía circular, producción y consumo responsable, es decir, cambiar quizá un poquito a nivel regional o local las formas de producir, ¿no? Los alimentos en el campo, ¿sí? Y llevarlos a la ciudad, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, bueno, también eso es otro objetivo, ¿no? La vida submarina, pues ya les había comentado que hoy hay una problemática con la presencia de plásticos, ¿no? Mucha de la fauna marina pues confunde los plásticos con su alimento y pues al ingerirlos generan un problema, ¿no? Acción por el clima, pues ya lo había platicado, y vida de los ecosistemas terrestres, ¿no? Pues es una problemática que, como quien dice, está ligada, está reticulada, está conectada, todo está conectado
con todo, ¿no? El ambiente, los factores bióticos, abióticos, y vamos a hablar un poquito de lo que compete dentro de los residuos sólidos, la economía circular y el componente suelo. En el laboratorio tenemos varias líneas de investigación, ¿no? Entre ellas ya anteriormente el doctor Gustavo habló de la parte microbiológica, de este tema tan interesante como son los compuestos, los microorganismos que solubilizan fosfatos, los gases de efecto invernadero en suelos, que se lleva a cabo estudios en campo, la calidad de suelos, que es un estudio muy, muy interesante que realizamos ahí, que realiza tanto el doctor Jorge como gran parte de los tesistas que lleva él, residuos sólidos, en donde yo ahí participo, y estudio. En todos ellos hacemos estudios de los componentes, tanto físico-químicos, biológicos y bioquímicos del suelo y de los propios residuos orgánicos, ¿no? Entonces, una pregunta que uno se hace, ¿por qué se hacen estudios de calidad del suelo? Pues porque no se tienen, así en términos muy concretos, pues una respuesta por parte de digamos, de los organismos que se encargan a hacer estudios de protección al ambiente. Por ejemplo, cuando hay una emisión de contaminantes a la atmósfera, pues hay un programa, ¿no? Que mide los contaminantes persistentes, ¿no? Inclusive hay un día sin auto en algunas ciudades. En cuanto al agua, se han hecho grandes trabajos sobre la calidad para su uso, ¿no? Ya ven que el agua tiene diferentes modalidades de uso, ¿no? Como transporte, como medio de recreación, como fuente de energía y así sucesivamente. Pero del suelo se conoce poco con claridad, ¿no? Ajá. Y aquí, pues en este laboratorio se abordan esos estudios, ¿no? En este caso de la restauración de un suelo, ¿no? Gran parte de nuestro territorio, pues se presentan el problema de la erosión, ¿no? La erosión tanto hídrica como eólica y de otra índole, en este caso por la explotación del recurso, como es la extracción minera, ¿no? Uh-huh. Ahora, este tipo de estudios, pues verse en salidas a campo. Nosotros hacemos un muestreo, salen los tesistas, salen nuestros investigadores, o sea, nuestros colegas, a realizar esos estudios, ¿no? Y detectan la problemática que a simple vista se puede observar, ¿no? Suelos perdidos, ¿no? Ajá. En la cual se hacen estudios de restauración o de diagnosis del suelo, cómo está, cómo lo encontramos y cómo se puede, digamos, como una medida mitigadora, restaurar, ¿no? Entonces, estas muestras de suelo se llevan al laboratorio y en laboratorio, pues eso, se somete a un experimento. Y en este experimento se empiezan a plantearse preguntas, ¿no? Pues si yo le adiciono cierta cantidad de materia orgánica en forma de biosólido, puedo mejorarlo, ¿no? Puedo darle digamos, una solución parcial, ¿no? Y así se hace, ¿no? Aplicando diferentes concentraciones de biosólidos, estamos restableciendo, estamos revitalizando ese suelo que anteriormente se había, digamos, perdido por la erosión antes mencionada, ¿no? Ahora bien, en laboratorio pues se generan una serie de información, ¿no? La recopilación de la información de trabajo en el laboratorio es muy agradable, ¿no? Generalmente uno nunca se aburre, ¿no? De estar trabajando en laboratorio y estar midiendo todos los parámetros físico-químicos, biológicos y bioquímicos. Aquí pues se ven resultados de un estudio de la actividad respiratoria, ¿no? De precisamente de estos suelos erosionados por extracción hídrica y extracción minera, ¿no? Por erosión hídrica y minera, ¿no? Principalmente, ¿no?
Entonces, aquí vemos cómo la actividad respiratoria, utilizando diferentes dosis de biosólidos, presenta los microorganismos diferentes comportamientos. Todo el consorcio microbiano se va a comportar de diferente manera de acuerdo a la aportación de los biosólidos, que finalmente es una aportación de materia orgánica y que pues es una fuente de energía para darle vitalidad a estos microorganismos, y conforme va pasando el tiempo va cesando la actividad, pues porque hay agotamiento del recurso, y por otro lado, porque también los microorganismos pues llegan a un momento en que tienen que parar esta etapa para volver a empezar otra. O son procesos periódicos o cíclicos. Aquí también se miden parámetros físico-químicos, como son el contenido de nitrógeno, que en sus diferentes modalidades, presentaciones que se encuentran en la naturaleza. Ya ven que el nitrógeno, cuando entra al suelo, entra en manera gaseosa y atómicamente se transforma, y mediante reacciones óxido-reducción, pues va a estar realizando, y con ayuda de algunas enzimas, va a estar realizando el proceso de nitrificación. O sea, se va a oxidar y se van a ir integrando oxígenos para darle esa naturaleza química que le va a permitir, por un lado, actuar como aporte de nutrientes, o por otro lado, también como contaminante, ¿no? Por si se va a los mantos freáticos, ¿no? Entonces, este trabajo también pertenece al mismo estudio de calidad del suelo en cuanto a la restauración por suelos erosionados de manera hídrica y por extracción minera, ¿no? Ahora bien, todos sabemos que estos cambios de temperatura que hemos estado ya pues sintiendo desde hace unos ayeres obedecen a los gases de efecto invernadero, ¿no? Actualmente uno podría pensar que todo se debe a cambios hechos por el ser humano, ¿no? Pero también la naturaleza los ha hecho. Toda la vida, desde antes que existiera el ser humano, había gases de efecto invernadero. En menor proporción, más regulados, pero sí estaban localizados, ¿no? En donde se presentaban esos desprendimientos de CO2. Obviamente, ya cuando llega y aparece el ser humano, de la parte nómada a la parte sedentaria, ahí empieza a haber efectos en los gases en los gases efecto invernadero, ¿no? Y principalmente son el gas metano y el CO2, entre otros, ¿no? Y oxígeno también, ¿no? Y el contenido de metano, porque todos ellos conjuntamente interactúan en la atmósfera para generar lo que nosotros a veces también conocemos como contaminantes secundarios, que van a producir, por un lado, lluvia ácida por la actividad industrial, por otro lado, ozono, y finalmente forman parte de esa gran gama de gases de efecto invernadero. Pero en nuestro laboratorio tenemos digamos, esta inquietud de aportar algo, de darle una solución a estos gases de efecto invernadero, a conocerlos en su lugar de origen, y poderlos ir a monitorear, ¿no? Entonces, aquí les presento unos recipientes de toma de CO2 en campo, ¿no? Entonces, esta actividad pues se realiza básicamente en suelos agrícolas, o también, por qué no decirlo así, a nivel invernadero, donde se han llevado a cabo estudios, ¿no? Y pues ¿qué es lo que miden? Pues el efecto de la emisión de CO2 en este caso, cultivos ornamentales como es el clavel y la rosa, y en este caso el tomate. Si se dan cuenta, en la gráfica, quisiera platicarles brevemente que el flujo de CO2 se incrementa más en los alimentos, ¿no? En este caso en el tomate, que en las plantas ornamentales, ¿no?
Entonces ahí vemos que hay diferencia en los diferentes cultivos, diferentes suelos, altitud también, temperatura, todos los factores del ambiente, todos los factores influyen en esto. Y también las técnicas agrícolas de cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, si se puede observar, aquí el tomate, pues incrementó más la emisión de gases de efecto invernadero. Obviamente, el suelo puede ser un receptáculo, ¿no? Para que se pueda concentrar el CO2 ahí y toda la dinámica de los microorganismos, pues va a estar en torno a irlo generando, ¿no? Uh-huh. Bueno, también en nuestro laboratorio se hacen estudios de materia orgánica y grupos funcionales, es decir, empecé a hablar de los residuos orgánicos, pues están contenidos en una gran proporción en materia orgánica, ¿no? El suelo es rico en materia orgánica en el último horizonte, una parte superficial de un bosque, ¿no? Entonces, templado, ¿no? Entonces la materia orgánica va a jugar un papel importante para la sucesión de un bosque, ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel, digamos, de estas moléculas, pues la materia orgánica está cargada negativamente, ¿no? Y va a tener muchos grupos funcionales. En química orgánica vemos grupos funcionales como las estructuras aromáticas, las cadenas alifáticas, los grupos, ahí encontramos a los polisacáridos, a las proteínas, lípidos, y bueno, de ahí podemos generar un estudio de la calidad de la materia orgánica soluble, ¿no? Y los ácidos húmicos que van a estar participando, ¿no? Uh-huh. Generalmente, los ácidos húmicos son unos componentes muy, muy complejos que se encuentran en la materia orgánica y que le van a dar una gran van a jugar un papel importante en el suelo, en la formación de las estructuras y de todos los procesos que también se lleven a cabo, ¿no? En el ámbito, en suelos forestales, pero en suelos, fíjense, en suelos agrícolas, o sea, procesados, transformados o artificiales hechos ya por el hombre, los ácidos húmicos va a ser una indicación, si uno mide estos grupos funcionales, en este caso las sustancias húmicas en un suelo de cultivo, pues nos va a informar del grado de fertilidad de un suelo, ¿no? Y aquí pues vemos la identificación que se determina en laboratorio con los equipos que tenemos y podemos encontrar todo lo interesante de este tipo de temática, ¿no? Ahora bien, retomando un poco la parte ahora sí de los residuos sólidos, sabemos que hay un término genérico que engloba digamos, a los fertilizantes biológicos, vamos a llamarlo así, como son las enmiendas biológicas. Las enmiendas biológicas las clasificamos en bioestimulantes, en enmiendas orgánicas y en inoculantes microbianos. Bueno, ¿por qué se van a utilizar estas enmiendas biológicas? Pues ya lo vimos, un factor importante, número uno, sería que va a reducir la mitigación de la contaminación al ambiente. Puede reducir, no lo afirmo totalmente, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Sí? Generado por procesos antrópicos de la industria y del medio automovilístico y de nuestras casas urbanas, ¿no? Bueno, entonces tenemos bioestimulantes, enmiendas orgánicas e inoculantes microbianos. Bueno, de esto voy a hablar. ¿Por qué es importante? Porque cumplen cuando ya empieza uno a trabajar con cada uno de estos tipos de enmiendas, ellos cumplen con los estándares en el mercado para su venta. Se pueden vender, ¿no? Se elaboran, pero también pueden ser susceptibles a su venta. Vamos a
a tratar de que se vaya realizando una disminución o una transición hacia los fertilizantes no convencionales, ¿no? Que son estos. Pero los convencionales se han estado utilizando de por vida, ¿no? Y sustituirlos así de golpe, pues entraríamos en una crisis alimentaria, ¿no? Porque no tenemos todos los bioestimulantes, todas las enmiendas orgánicas y todos los inoculantes microbianos para poder reemplazarlos al 100% por un fertilizante convencional. Simple, sencillamente nosotros hacemos estudios donde hacemos una mezcla y se comparte, ¿no? Y evaluamos su respuesta al suelo y a la planta. ¿Y por qué? Porque estos bioestimulantes y estas enmiendas y estos inoculantes microbianos usan mucho el carbono y los nutrientes, ¿sí? Que obviamente dentro del concepto de economía circular se reciclan y que son derivados de los residuos sólidos orgánicos, como yo les había, en lo que habíamos platicado, ¿no? Entonces sí estamos abordando esa problemática hacia los gases de efecto invernadero, hacia la contaminación que estamos pues presenciando, ¿no? Y pues porque puede ser una alternativa, ¿no? Entonces, basando en estos, los bioestimulantes son sustancias o microorganismos que benefician al suelo y a la planta para brindarle principalmente una estimulación al suelo y un desarrollo a la planta, un crecimiento. Generalmente van a hacer que crezcan las plantas y que sanamente, ¿no? Ajá. Y la composición de estos bioestimulantes los podemos encontrar de diferentes modalidades. Hay las sustancias o aminoácidos, el quitosano, extractos de algas, que es el que ahorita les voy a platicar, sustancias húmicas y otros agentes potencialmente bioactivos. Entonces, aquí si se dan cuenta ya entran estos componentes que están, como quiera, provienen de la naturaleza, pero algunos se han ido transformando, ¿no? En productos que estimulan, ¿no? Entonces, en base a eso, se hizo un estudio de la biofertilidad y análisis proximal en el cultivo del maíz, ¿no? En el ejido de San Marcos y Caltepet, Toluca, Estado de México. Bueno, este municipio está enfrentito, casi llegando a la facultad, hay unas vías del ferrocarril. Entonces ahí hay un mercado que se hace los viernes, que genera caos en la carretera, yendo de Toluca a la facultad. Entonces, ahí enfrente está este pueblo, ¿no? Esta localidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar en donde este cultivo de maíz se le adicionó el bioestimulante a unas, se dividió en cuadrantes y en algunos se adicionó y en otros no, para ver la comparación. Y se obtuvo resultados satisfactorios, ¿no? Entonces, satisfactorios en cuanto al crecimiento, ¿no? Y fíjense que en cuanto al contenido de clorofila, pues aquí, como les digo, como en bloques, en esta gráfica se puede ver que este es de urea, T1 es solo el fertilizante convencional, y UA es urea más alga. Si se dan cuenta, hubo más clorofila, ¿no? En el otro bloque también se presentó, ¿no? Más clorofila. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento mixto genera un mayor contenido de clorofila, ¿no? En cuanto al peso, también de la mazorca del maíz, ya al final del proceso, se observó que hubo mayor, de la mazorca UA, que es urea más, más alga, de la mazorca, hubo más, tuvo mayor peso que con respecto al convencional. Entonces, cumplió con esa función, ¿no? Es un bioestimulante. Ahora, con las enmiendas orgánicas, pues finalmente uno puede decir que pues todo lo que vemos ahí en el cerrillo, pues de origen animal, que están en la posta,
pues pueden generar aportes de materia orgánica. En este caso, aquí les presenta a estiércol de equino y de bovino. Generalmente nos hemos orientado más por el equino. ¿Por qué? Pues porque finalmente este tipo de residuos orgánicos se lo damos de alimento a las lombrices, y las lombrices no comen si no les gusta algo, ¿no? Lo dejan ahí casi, y finalmente pues muere, ¿no? Entonces el equino nos ha salido bastante bien. Y pues aquí podemos también comentarles que se han hecho estudios donde el biosólido que les hablé anteriormente viene de esta planta de tratamiento de aguas residuales Ecosys, y el hospital veterinario es donde extraemos, nos proporcionan el residuo orgánico de origen de los equinos, ¿no? Y pues, como les había dicho, medimos parámetros físico-químicos y donde nos informa que los tratamientos que probamos pues resultan, dan una respuesta positiva con respecto al control, ¿no? Básicamente, en cuanto al pH y la conductividad eléctrica. Obviamente nos sujetamos a una norma que no deben de rebasar de ese pH y de esa conductividad eléctrica. El estiércol equino tiene menos salinidad que el vacuno, porque les dan alimento mucho más, más sano, ¿no? A eso obedece principalmente, dentro de todo. Y también se hacen pruebas bioquímicas de la enzima ureasa en este tipo de estudios para conocer esa dinámica, ¿no? De la formación que yo les decía del nitrógeno cuando entra de la naturaleza al suelo y del suelo al ambiente, y está en presencia de este proceso de vermicomposteo, pues se va generando estos procesos inorgánicos, ¿no? Ese nitrógeno inorgánico que es útil para la planta, ¿no? Que lo va elaborando la lombriz con el consorcio microbiano que está presente. Y aquí pues hay un estudio donde se trabaja con el cultivo de la albahaca. Aquí la catalasa también juega otro papel importante en toda la actividad microbiana, y también en este cultivo de la albahaca. Si se dan cuenta, siempre el tiempo final es mayor en algunos tratamientos y en otros no. Eso indica que hay una gran dinámica microbiana todavía de estos organismos, ¿no? Y parámetros como es la actividad respiratoria también se pueden medir. Esto ya ven, se los platiqué que se daba en los suelos, en la restauración, pues también en los residuos sólidos orgánicos, como es en un cultivo con vermicomposta de la planta de albahaca, ¿no? Y se ven ahí todos los tratamientos, todas las dosis de vermicomposta que se utiliza, ¿no? Ahora bien, esto, cuando hablé de los grupos funcionales, también se puede, tanto en el suelo, que es donde nace esta gran actividad de investigación, conocer la materia orgánica soluble en el suelo, pues también en la vermicomposta se observa, ¿no? Y algo importante, cuando hay grupos carboxílicos y OH, indica en la vermicomposta una riqueza una gran riqueza en cuanto a su fertilidad, ¿no? De ese producto, ¿no? Entonces, medidas de indicadores de estabilidad y de calidad, pues se dan de esa manera, ¿no? ¿Y qué acciones hay que realizar? Bueno, pues el ambiente siempre hay que tener en mente que dentro de un concepto de sustentabilidad, el ambiente juega un papel importante. Cuidar el suelo, agua y aire. Nosotros nos estamos dedicando más hacia el cuidado del suelo, ¿no? Por la naturaleza del laboratorio. Y se hacen acciones como restauración de suelos, que ya lo había platicado, adición de enmiendas, que también lo comenté, reforestación y biorremediación, que bueno, son tareas que hay que iniciar. Recursos. Va a haber siempre
materia prima, objetos de estudios que estudiar, ¿no? Entonces hay residuos materiales y potencialidades en fuentes de energía, ¿no? Para producción de ¿qué? Abonos orgánicos y biogás. Ahorita biogás nosotros no nos hemos metido en esa temática, ¿no? Porque pues con lo que les presenté, pues es mucho lo que se está haciendo en el laboratorio, además de la parte microbiológica, ¿no? El doctor Gustavo. En la parte climática, la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso va a traer consigo estudios de efecto invernadero en bosque, en suelos de cultivo y otros, ¿no? Como yo ya les platiqué de algunos estudios que se hicieron en suelos de cultivo, ¿no? En invernadero, ¿no? Lo económico, pues va a haber disponibilidad de servicios de aprovechamiento de esos residuos. Vamos a dar alternativas, ¿no? ¿Para qué estamos estudiando los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Y va a haber una competencia para ofertar estos servicios, ¿no? Ahora bien, en las económicas también la creación de empleos, inversiones públicas, privadas y tecnología, ¿no? Siempre va a haber en qué crear, qué pensar y qué iniciativas llevar a cabo. Y en la difusión de los estudios en eventos científicos, bueno, anteriormente, ahorita por la pandemia no hemos tenido el restablecimiento, la difusión de los estudios científicos, cada uno de los tesistas presentaban en aquella época sus carteles, sus ponencias, ¿sí? Y pues de esa manera se sentían gratificados, retroalimentados, a ver qué actividad qué pregunta les hacían para poder seguir con este mismo tema, ¿no? También se han dado pláticas relacionadas con los residuos sólidos orgánicos en escuelas primarias, ¿no? Secundarias. Pues depende hay que empezar desde abajo, ¿no? La educación sobre el ambiente, pues debe de iniciar pues con los primeros grupos, ¿no? De estudiantes que empiezan a incursionar en esto. Y pues los podemos encontrar tanto en la secundaria, primaria, como en la prepa. Y aquí está un estudio que se hizo hace unos años, unos ayeres, sobre la elaboración de vermicomposta, ¿no? Ya que están participando jóvenes, ¿no? Y estudiantes de secundaria. Y aquí procesos de elaboración, pues básicamente sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado mi plática y pues lo importante es tratar de iniciar por cuenta propia con alguna medida que detenga el impacto al ambiente y la emisión de estos gases de efecto invernadero. Bueno, sería todo de mi parte. Y pues alguna pregunta que tengan que hacer, pues con todo gusto. Ajá. Pues no sé si hay en alguna... Aquí estoy viendo que... A ver si hay más preguntas física o en línea. Entonces, si nos espera un momentito, doctor, por favor. Sí, cómo no. Parece que no hay. Ok, doctor, parece que por el momento no hay preguntas. Obviamente se les recuerda a los alumnos que si tienen alguna pregunta, me parece que la tiene su contacto. ¿Cómo no? ¿Tiene un correo por ahí que pueda...? ¿Sí? Sí, déjenlo. Sí, es Lo para mando que... ahorita. Perfecto, gracias. Para que los alumnos lo puedan contactar en cualquier caso.
Sí, ya lo mandé al chat. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho y por lo tanto le damos la constancia de su plática. Sí. ¿Cuál se le otorga la universidad a usted con la impartió la conferencia que vivimos, que dio, perdón? Y bueno, pues aquí está, no sé si alcanza a ver la constancia. Déjeme ver. Pues no, pero me la mía. Me lo imagino. Ok, bueno, pues de todas formas se le hará llegar posteriormente. Y Sí. muchísimas gracias de nuevo por su atención y su interesante plática. Bueno, sí, ya la vi. Sí, gracias. No, gracias a usted. Sí. Bueno, pásenla bien. Hasta luego. Gracias. Ok, chicos, nos esperamos el próximo 11 de marzo. Va a ser presencial, me parece, el invitado, que va a ser el doctor Armando García Martínez, de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El título va a ser Cuando lo débil es fuerte en economía o economía es en dimensión infinita. Entonces lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. El próximo.